Gloria a Dios. Buenas tardes, Señor les bendiga, pueblo de Dios. Nos juntamos aquí en Canovelles. Les quiero informar, así para que luego ustedes no critiquen, para que lo sepan por boca propia, que el de la pastillita era yo. Yo fui el que, cuando el médico vino y me enseñó 3 hojas de la dieta que tenía que comer, yo dije, por ahí no pasa, dame la pastillita que es más fácil. Y luego el Señor trajo convicción, por eso yo lo compartía, ¿no? El hecho de que muchas veces preferimos que nos den la pastillita mágica, que nos regula, que nos quita el dolor, en vez de poner nuestra vida en el orden de Dios, ¿no? Y creo que todo lo demás es desorden. Creo que toda pastilla innecesaria que tomamos es desorden. Creo que lo que Dios quiere es llamarnos al orden. Por eso yo les quiero anunciar algo que queremos hacer en septiembre, y nos gustaría que lo hiciera la iglesia al completo. Yo sé que hoy faltan muchas personas, pero en el mes de septiembre, o bien a inicios o a mediados, ya lo veremos cuando nos podamos juntar para liderarlo, para compartirlo, quisiéramos hacer un ayuno de Daniel, un ayuno de 21 días, pero no se asusten, no es un ayuno total, es un ayuno parcial. Es un ayuno en el cual hay ciertos alimentos que se pueden comer y ciertos alimentos que no se pueden comer. Y es un ayuno que quisiéramos hacer como iglesia al completo para poder acercarnos a la presencia de Dios y poder romper algunas cosas y dejar que la gloria de Dios visite nuestra iglesia. Amén. Así que tienen el mes de agosto para engordar todo lo que quieran, para comer asaditos y grasas saturadas a tutiplén. Y luego, Dios mediante, en septiembre vamos a hacer eso. Les voy a decir por qué, cómo Dios me dio el tirón de orejas. Resulta que la primera semana de octubre me han invitado en Madrid para estar predicando el sábado y el domingo en una iglesia allí en Madrid. Y lo que me están invitando a predicar es acerca del avivamiento como clausura de un ayuno de 21 días. Y yo estaba hablando con el Señor, me invitan a mí para predicar en la finalización de un ayuno de 21 días y yo no lo estoy haciendo. ¿Qué voy a predicar yo? Entonces el Señor, tratando conmigo, me dijo, es que eso sería bueno que lo hicierais tú y toda la congregación. Para que no hables de lo que no sabes, sino para que prediques con la autoridad y para que la iglesia pueda tener sanidad. Yo sé que Dios va a traer mucha sanidad y mucha presencia de Dios con ese ayuno. También algo que queremos hacer es, a partir de septiembre, las reuniones de oración, en vez de tenerlas a las 10 de la noche, que sé que a nivel de familia es más complicado, lo que haremos será tenerlas todas las tardes a partir de las 6 de la tarde. Y así no interrumpirá tampoco ningún discipulado ni nada de eso. Pero empezaremos a orar a las 6, al menos una hora diaria, de 6 a 7, buscando la presencia de Dios. Yo sé que antes que termine el año Dios tiene que hacer algo sobrenatural. Les quiero también informar que la próxima reunión de oración de este próximo jueves la vamos a tener en la Plaza de la Libertad. La Plaza de la Libertad está en Canovelles, pero pertenece a Canovelles. Si los que sabéis dónde es, está a la entrada de aquí de Canovelles. Geográficamente pertenece al Ayuntamiento de Granollers, pero como los de Granollers dicen que del puente para acá todo es Canovelles, entonces el próximo jueves a las 8 de la tarde la Plaza de la Libertad, no es la Plaza de la Juventud donde nos juntamos, es la Plaza de la Libertad que está al comienzo de Granollers. Si alguno no sabe dónde está, lo puede preguntar. Y allí vamos a tener nuestro culto de oración evangelística. Vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a orar con esa barriada que Dios empieza a hacer algo diferente. Yo no sé, los que estamos saliendo a orar por las calles, yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero cada semana a donde estamos yendo a
a orar y a predicar y a dar testimonio, se está creando una expectativa diferente. Antes salíamos y hacíamos la actividad y como que nadie se paraba, nadie se acercaba. En estas últimas semanas, cada vez que salimos hay un montón de gente que se para a escuchar, que se para a preguntar, gente que se le está predicando el Evangelio. Hermanos, si tú no estás ahí, te estás perdiendo lo que Dios está haciendo en la vida de la iglesia. Yo te quiero invitar a que puedas ser parte de eso. Puedas ser parte de eso. Así que el próximo jueves, Plaza de la Libertad, a las 8 de la tarde, nos vamos a ver. Los cristianos nos vamos a ver allá. No digo más. Como eso ya lo he dicho todo. Los cristianos nos vamos a ver allá. Muy bien. Otro anuncio más que les quiero dar, hoy va a las 11 de la tarde, es que en la reunión que tuvimos ayer, en el evento que hubo ayer en Canovelles, que es la fiesta mayor del pueblo de Canovelles, ellos nos habían invitado a organizar de alguna manera el tapeo solidario, como le llaman ellos. Todas las entidades del pueblo prepararon comida y nosotros lo único que hicimos fue estar en un stand con las bebidas y vendiendo lo que eran los tickets. Así que todo lo que se recaudó ayer, excepto las bebidas que hay que pagarlas, todo lo que se recaudó ayer en ese evento ha sido para la asociación Bethesda. Quiero dar gracias a todas las personas que estuvieron ayudando, participando, y les quiero decir que se ha recogido en el día de ayer, si no me equivoco, Yolanda, 3.719 euros. Hay que restar la bebida, pero calculo que 3.500 euros limpios va a quedar para la asociación, pero no para ayudar a pagar los gastos de luz, etcétera, de alquiler, etcétera, etcétera. Así que tenemos que dar gracias a Dios. Yo recuerdo al comenzar el año, Janina como que adoptó una palabra que el Señor había dado al pastor de su iglesia en México, si te acuerdas, que el Señor en este año iba a derramar de su poder, de su presencia y de su provisión. La provisión para este año ya la tenemos. La presencia siempre está con nosotros. El poder es lo que necesitamos en este año, por eso el ayuno. Por eso el ayuno. Que Dios manifieste su poder, su presencia y que siga abundando su provisión. Les quiero pedir un favor como iglesia. Algo que el Señor puso en mi corazón cuando estábamos en la alabanza. Y es un favor porque va a involucrar que sacrifiquemos un domingo por la mañana, aparte del culto por la tarde. En esta mañana nosotros hemos estado en la iglesia de Rey de Reyes, como saben ustedes los padres de Rosy, y era el cumpleaños de mis suegros, la semana pasada fue de mi suegra, la semana que viene de mi suegro, y la iglesia celebró el cumpleaños juntos. Y bueno, nosotros también en este tiempo de vacaciones y tal, pues la iglesia ha descendido bastante, pero aparte ellos tuvieron varias divisiones durante estos últimos meses o este último año, y la iglesia se ha quedado muy mermada. Y algo que el Señor ponía en mi corazón para compartirles a ustedes, para pedirles, a ver si se quieren unir conmigo, es que me gustaría que el domingo que viene por la mañana la iglesia de Dios del Vallés pudiera ir a reunirnos con ellos, llenarles la iglesia, darles de nuestra ofrenda, bendecirlos. A lo mejor no participamos en nada, simplemente vamos allí, estamos ya estando en el culto, ya estamos participando, estamos con ellos. No sé, es algo que sentía de parte de Dios. Me gustaría poder llenarles la iglesia y poder bendecirlos. Mira, si no tienes ofrenda para mañana y por la tarde y no quieres ofrendar por la tarde, no ofrendes por la tarde. Pero me gustaría que pudiéramos ir y pudiéramos ofrendarles y pudiéramos bendecirles. ¿Sabéis? Muchas veces, yo sé que cuando hablamos de la unidad, José decía que decimos, Señor, haz algo en mí, nosotros no estamos dispuestos a hacer nada. Muchas veces decimos que queremos la unidad,
pero no estamos dispuestos a hacer nada. Y yo sé que muchas veces yo he tratado de acercarme, de hacer cosas juntos, y siempre hay como una barrera, siempre hay como un miedo a que le vayamos a quitar las ovejas. No sé lo que hay en su corazón, no me interesa. Lo único que sé es que nosotros tenemos que ser los que damos el primer paso y bendecir. Si queremos un día tener esa unidad, creo que tenemos que ser nosotros los primeros que la provoquemos y la busquemos. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿cuántos de ustedes quisieran el domingo por la mañana acompañarme? Bendito sea el Señor. Pues yo les quiero esperar, es un compromiso con el Señor, yo les quiero esperar a las 11 de la mañana en la iglesia del Rey de Reyes. Vengan y estemos juntos con ellos. No les digan nada, no lo pueden en el Facebook, queremos dar una sorpresa. Amén. Gloria al Señor, pues muchas gracias. Los niños pueden pasar a su clase de escuela dominical. Nosotros vamos a meditar en la palabra. Esta mañana mi suegro estuvo como 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 predicando, y yo oraba, Señor, quiero ser como él. Bueno, no sé si llegaremos a tanto. No sé si llegaremos a tanto. Les quiero invitar que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 18, Génesis capítulo 18. Hemos hablado durante este último mes y medio, acerca de Abraham como el padre de la fe, acerca de Abraham como el hacedor de altares, el adorador. Hemos hablado de Abraham como el gran hombre que sabe tomar buenas decisiones a la hora cuando llega el momento. Y en esta tarde ya les prometo que le voy a dejar tranquilo ya de Abraham durante un tiempo, pero en esta tarde yo quiero hablar de Abraham como el intercesor. Y me gustaría que me acompañarais a Génesis capítulo 18, versículos del 26 al 33. Y para no desgastarme demasiado en la voz, yo le voy a pedir, Damián, si pasas aquí al frente conmigo un momentito. Le voy a pedir que él lo pueda leer en voz alta y así yo descanso mi garganta y luego vamos a meditar la palabra del Señor. ¿Sabes lo que le decía el pecado anoche? También el pecado en algo más aliento, dice. Buenas tardes. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer de tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5,
¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallara allí 30. Y dijo, he aquí que ahora he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos oír el clamor de tu corazón. Queremos oír tu palabra. Queremos que tú nos hables por medio de ella y a través de ella. Queremos orar que el Espíritu Santo tome el control en este lugar, en este momento de cada vida, de cada corazón, de cada uno de nuestros oídos, para que podamos, Padre Celestial, oír lo que tú quieres hablar al corazón de tu pueblo. Atamos todo aquello que quiera entorpecer o interponer la proclamación de tu palabra. Atamos todo aquello que quiera impedir que tu palabra llegue al centro del corazón de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Hemos visto este hermoso texto, ¿verdad? De cómo Abraham se encuentra con estos 3 varones. 2 eran ángeles y el otro era el mismo Señor, el ángel de Jehová. Y tiene ese encuentro peculiar, ¿no? Pero para entender un poco este contexto, tenemos que remontarnos quizá al comienzo del capítulo. Estuvimos hablando que cuando Abraham hace uno de los altares, uno de los que hace es el altar de Mamre. Y en el comienzo del capítulo 18 vemos que Abraham está allí debajo de ese encinar de Mamre, sentado a la puerta de su tienda al calor del día, ¿sabes? Como que él pone la tienda debajo del encinar para que le dé una sombra, y él está ahí en la puerta, tumbadito, sentadito. Abraham ya ha tenido su hijo Ismael. Lo que ocurre es que no ha tenido el hijo por parte de su mujer Sara, sino ha tenido el hijo de parte de la esclava de Agar. Pero yo calculo o pienso que de alguna manera Abraham estaba ahí bien tranquilo pensando, ya tengo el hijo que Dios me prometió. Y mientras quizás él está ahí bajo esa encina, a la sombra, aparecen 3 personas. Y me llama la atención que dice el texto que cuando Abraham visualiza a estas 3 personas, él corre hacia ellas y le hace una oración típica en el mundo oriental. Si he hallado gracia delante de tus ojos, no pases de largo, sino quédate conmigo. Y Abraham le ofrece su hospitalidad. Mirad, sabemos que el llamamiento de Dios es por gracia, no es por méritos propios. Dios no me da a mí más porque yo sea mejor que otro, sino en su gracia Él me ha escogido, te ha escogido porque nos ama y le ha placido llamarte. Pero siempre hay algunas características en algunos hombres y mujeres de Dios que al menos nos dan una explicación de por qué Dios escoge a este y no a aquel. Por ejemplo, veo que cuando Dios escoge a Abraham, una de las razones por las que yo entiendo que Dios lo escoge es porque cuando Abraham ve que el ángel de Jehová viene, dice, yo no me voy a separar de él. ¿Sabes? Yo veo en Abraham algo muy, muy interesante. Es que cuando viene la presencia de Dios, Abraham no la quiere dejar escapar. Cuando Abraham ve a lo lejos que vienen 3 varones y que uno de ellos es el ángel de Jehová y que los otros 2, aunque tenían forma corporal de seres humanos, de hombres, pero que entienden que estas personas son seres celestiales, Abraham dice, estos no pueden pasar de largo,
estos tienen que quedarse a morar en mi casa. Yo quiero la bendición que estas personas van a traer a mi vida. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta que cuando uno ama a Dios, uno lo que más anhela es que los siervos de Dios, los ángeles de Dios, aquellas personas que Dios envía, no pasen de largo, sino que se queden en tu casa. Por eso es tan importante la hospitalidad. Por eso es que la palabra de Dios dice que practiquemos la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Y me encanta Abraham, porque Abraham me deja un fiel reflejo de lo que es una persona hospitalaria. Si he hallado gracia en tus ojos, no pases de largo, quédate conmigo. Y no le prepara cualquier cosa, posiblemente le preparó lo mejor que tenía, porque en eso consiste la hospitalidad. Así que ustedes ven que estos ángeles y el Señor van a ir hacia Sodoma, hemos visto la historia, van a pronunciar y a declarar un juicio, van a asegurarse de lo que está ocurriendo allí, pero estas tres personas quieren pasar primero, no quieren pasar de largo, quieren quedarse un momento con Abraham, sobre todo con Sara. Hay algo que Dios le quiere hablar a Sara. Sara está detrás de la cortina y está chafardeando. Ella no estaba allí con los tres hombres y con su esposo, pero estaba con este músculo puesto detrás de la cortina. Y el Señor le pregunta a Abraham: ¿dónde está tu esposo? Y él le dice: bueno, está en la tienda de al lado. Dile que de aquí a 9 meses le va a ocurrir algo sobrenatural, le va a ocurrir algo antinatura, y es que a la edad de 90 años ella va a volver a tener un hijo. ¿Te imaginas? De aquí a 9 meses. Y claro, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que la esposa de Abraham, ¿qué hace? Hace así. A mis 90 años. Y el Señor la ve. ¿Por qué te ríes? No, si yo no me he reído. Sí, te he visto yo que te has reído. Y miren que en el versículo 14, me encanta, dice Dios a Abraham, a su esposa: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hermano, Dios te pregunta en esta tarde: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No. Gloria a Dios, no lo hay. Y creo que Abraham le descoloca, porque yo creo que él ya tenía su planteamiento: ya tengo a mi hijo Ismael, ya tengo el panorama, este es el hijo de la promesa. Y ahí es cuando Abraham se da cuenta que el hijo de la promesa jamás puede venir de la esclava. El hijo de la promesa jamás puede venir de la carne. El hijo de la promesa tiene que venir de lo que es legítimo, de su esposa Sara. Y a partir de ahí Abraham empieza a cambiar su manera de pensar. Y por lo visto se pone manos a la obra. Tiene poco margen para que a los 9 meses venga Isaac. Ahora, en todo este texto que hemos leído del versículo 16 en adelante, hay al menos 6 cosas que yo quiero resaltar. Hemos visto cómo los ángeles se dirigen ya directamente hacia Sodoma, y el Señor, el ángel de Jehová, o la figura del Hijo, porque el ángel de Jehová es el Hijo de Dios antes de que Jesús naciera. Eso todavía lo podemos explicar, lo enseñamos en el seminario, la preexistencia del Hijo de Dios. Pero el Hijo se queda entablando una conversación con Abraham. Y lo primero que yo quiero resaltar, que a mí me llamó la atención este texto, es que Abraham iba con ellos. Miren, versículo 16, dice: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Esto me llamó mucho la atención, porque los ángeles se marcharon y Abraham pudo haber dicho: bueno, pues ya os he venido aquí, me han bendecido, me han dado una palabra profética, de aquí a 9 meses voy a volver a ser padre, aquí acaba la historia. Pero Abraham era una persona hambrienta de la presencia de Dios. Y Abraham no solamente los quiso tener en casa, sino que Abraham se fue con ellos.
¿Cuántos dicen amén? Tú quieres que Dios visite tu vida, tú tienes que estar anhelando y deseando estar donde Dios está. Me llama la atención porque el deseo de Abraham es de estar donde Dios está. Muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios. Decimos que Señor, sáname, Señor, restáurame. Pero no queremos estar con Él. No queremos pasar tiempo con Él, porque en verdad lo que queremos es la pastillita. Esa pastillita que te la tomas y te quita el dolor de cabeza. Esa pastillita que te la tomas y te regula la hipertensión. Esa pastillita que te la tomas y te regula el ácido úrico o el exceso de colesterol. No sé, hay pastillas para todo, ¿verdad? Y nosotros siempre queremos el remedio, pero no queremos pasar tiempo con el dolor de la vida. Luego, ¿sabéis qué ocurre? Que estamos débiles. Y cualquier comentario, cualquier discusión, cualquier crisis nos tumba, nos aparta. Y uno dice, se apartó del Señor. ¿Sabes una cosa? Cuando alguien termina apartándose de la iglesia y del Señor, simplemente dejó de venir a la iglesia. Posiblemente ya hacía mucho tiempo que su corazón había dejado de estar en la presencia de Dios. Lo que pasa es que físicamente quizás lo veíamos domingo tras domingo y pensábamos que todo estaba bien. Pero cuando alguien se aparta es porque se ha ido debilitando un día, ha descuidado el altar de adoración, ha descuidado la comunión con Dios, ha descuidado la lectura de la palabra, ha descuidado la comunión con los hermanos, ha descuidado el salir y predicar el Evangelio, ha descuidado tantas áreas y de pronto dice, ya no viene a la iglesia, se enfrió el hermano. No, posiblemente llevaba años o meses frío o fría. ¿Por qué? Porque dejó de estar en la presencia de Dios. Abraham iba con ellos. Es cierto que ellos vinieron a su casa, que fueron ellos los que pasaron por delante de la tienda, pero Abraham podía haber dicho, bueno, terminó la fiesta, se comieron el cabrito o el cordero, ya se pueden seguir su camino. No, Abraham dijo, yo anhelo estar ahí. De hecho, ¿sabes una cosa? Dios no ha cambiado. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, dice que primeramente los escogió para que estuviesen con Él. Hermano, ¿cuántos tienen el deseo de estar donde Dios está? Si queremos un llamamiento es anhelar estar en la presencia de Dios. Ese es el deseo de estar vivo. Y uno solamente puede estar vivo cuando la presencia de Dios está en nosotros de una manera real y fogosa. Lo segundo que yo puedo ver en ese texto, los versículos del 17 al 19, es que Dios no encubre nada a Abraham. Me llamó mucho la atención. ¿Sabes? La consecuencia directa de estar con Dios es tener revelación. Cuanto tú más estás con el Señor, más revelación vas a tener de su palabra, más vas a poder oír la voz de Dios. Ahora, si nunca estás con Él, difícilmente podrás tener revelación. Aquí hablo de revelación sobrenatural, revelación del cielo. Es imposible. Pero yo me llamaba la atención porque revelación es algo que Dios tiene para todos sus hijos, pero que solo los tienen aquellos que están con Él. ¿Te imaginas? El creador de los cielos y de la tierra le dice a Abraham, o le dice a los ángeles, no le puedo encubrir nada a Abraham. Tengo que decirle la razón, el motivo por el cual yo he venido hasta aquí. No solamente he venido para decirle a Sara que va a tener un hijo. Yo he venido aquí para destruir Sodoma y Gomorra. Pero a mi siervo Abraham no se lo puedo negar. A mi siervo Abraham no se lo debo esconder. Se lo quiero revelar porque él es mi amigo. ¿Saben que la palabra de Dios dice que Abraham fue llamado amigo de Dios? Son palabras fuertes, Son palabras fuertes. No es lo mismo que Jesús le dice a sus discípulos, he aquí ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os llamaré amigos. ¿Acaso no es eso lo que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, ha pretendido desde que creó a Adán y a Eva? Es tener amistad con el hombre, que el hombre le sirva, pero que el hombre sea su amigo.
que le ame, tener comunión con el ser humano. Ese ha sido el anhelo de Dios desde el principio. Esa ha sido la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo para restaurar esa amistad que había quedado rota por causa de la corrupción del pecado. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué Dios le revela eso a Abraham? Mire, si me acompaña en el versículo 19, además de porque Abraham estaba con él, hay una razón también muy interesante. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tremendo, ¿verdad? Como que Dios dice, yo sé, a este no le voy a encubrir nada porque yo sé que este, no solamente él me va a servir, no solamente él va a ser mi amigo fiel, sino que él va a enseñar mi camino a sus hijos y a sus nietos y a todos aquellos que tengan la oportunidad de estar bajo su cobertura espiritual. ¿Sabéis, padres, qué importante es para nosotros que enseñemos a nuestros hijos el camino de Dios? Que enseñemos a nuestros hijos a tomar las decisiones correctas del Señor. Hace unos días hablaba con la hija del pastor y le pregunté un poco acerca de su situación, qué pensaba hacer, dónde pensaba ir. Me dijo, bueno, creo que voy a ir aquí, voy a ir allá, porque aquí no hay trabajo, me voy a mover a otro país. Y yo dije, pero tú le has preguntado al Señor dónde Él te quiere. Tú le has preguntado a Dios qué es lo que Él quiere para tu vida. Porque yo me daría miedo hoy en día moverme si no tengo claro que Dios está encaminando mis pasos. Me daría miedo emprender algo si no tengo claro que Dios va delante mía, o al menos me lleva de la mano, para que no me pierda en el camino o tropiece o me dé un batacazo. Entonces, fíjense, porque volvemos al principio, ¿quieres revelación? Tienes que estar donde Dios está. ¿Cuánto le encantaría que Dios pudiera decir, mira, no le quiero encubrir nada a Alex, porque sé que él va a ser un hombre fiel, que va a educar a sus hijos? O no le quiero encubrir nada a Leo, porque sé que él va a ser un padre que va a encaminar a sus hijos. O no le quiero ocultar nada a ninguno de nosotros, no le quiero ocultar nada a la iglesia, porque sé que es una iglesia fiel. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que Dios no hace nada, sin primero declararlo a sus profetas? ¿Y quiénes son los profetas si no son aquellos que pasan tiempo en la presencia de Dios? ¿Me siguen todavía? ¿Qué vemos en el versículo 20 y 21? Otra cosa que me llama la atención de este texto es que el clamor del pecado llega a la presencia de Dios. ¿Sabéis? En el libro de Apocalipsis hay dos copas que se están llenando poco a poco. Unas son las copas de la ira, que un día van a ser derramadas sobre la tierra, y otra copa son las oraciones de los justos. Y me llama la atención porque me imagino que en el trono de Dios en aquel momento había copas de ira que ya estaban a punto de ser derramadas. Por eso Dios tiene que decir, quiero ver si es verdad el clamor que ha llegado a mis oídos. Si es verdad, tengo que destruir esto. ¿Sabes? A veces pensamos que Dios no hace nada. Este mundo se está yendo al traste y como que Dios no interviene para nada. Pero déjame decirte que en el cielo hay un clamor. En el cielo se oye continuamente ese clamor contra el pecado. Dios no puede tolerar, Dios no puede soportar el pecado. Y por eso hay copas que en el libro de Apocalipsis habla, las copas de la ira que están esperando un día para ser derramadas. El clamor no es, el pecado no es diferente para Dios. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento, donde al final las copas de la ira se derramarán de nuevo otra vez sobre la tierra. Deberíamos tener temor de Dios, porque Dios es santo y Él no tolera el pecado.
Es más, déjame decirte una cosa. La única razón por la cual Dios no destruye este país o muchas de las naciones de la tierra es por causa de los justos que habitan en ella. Yo no sé si tú eres capaz de creer que esto no. La única razón por la cual Dios no destruye el Valles Oriental con toda su corrupción es por causa de la iglesia de Jesucristo, que todavía está clamando a Dios para que eso no ocurra. Pero si no hay un clamor porque el pecado de Sodoma era terrible y a lo mejor nosotros hemos confinado el pecado de Sodoma a la homosexualidad. Pero sabes, la homosexualidad no era el pecado de Sodoma, fue la consecuencia del pecado de Sodoma. Si no, vengan conmigo un momentito a Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Busquen en sus Biblias. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Dice así la palabra del Señor. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad y no fortalecer la mano del pobre y del afligido. Yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre Sodoma y lo que tú y yo podemos ver en estos días de fiesta mayor? O en cualquier fiesta, te vas a cualquier población de la costa y esto es un continuo diario. ¿Me vas a decir que este pueblo no es soberbio? ¿Este país no es soberbio? ¿Me vas a decir que no hay abundancia de pan aún en la crisis? Si comparamos este país con muchos otros, ¿me vas a decir que en este país no hay abundancia de pan? Puede que haya mucha gente que pase mucha necesidad, pero que pase hambre, no hay tanta gente. ¿Me vas a decir que no hay aquí abundancia de ociosidad? Nuestros jóvenes a veces llegan a los 40 años y aún no han trabajado en su vida porque solamente quieren estudiar y tener fiestas. Quieren mucho Facebook, mucho Twitter, quieren mucha videoconsola, quieren mucho jueguecitos, quieren mucha diversión y entretenimiento, pero no quieren trabajar. Me vas a decir que no es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Así que es una de las razones por las que sabemos que estamos en los últimos tiempos. ¿Sabes? Delante del trono de Dios tiene que haber un clamor contra el pecado. El pecado mismo está hablando y diciendo: destrúyeme. Yo quiero que tú sepas que Dios nunca está indiferente ante el pecado. Nunca. En su tiempo tomará cuidado de ello. Ahora, lo siguiente que yo veo en los versículos del 23 en adelante, y ahí entra el diálogo que tiene Abraham con Dios de manera personal, es que aunque el pecado produce un clamor en el cielo, yo quiero dejarte buenas noticias en esta tarde, hermano. El clamor del intercesor también llega a los oídos de Dios. El clamor del intercesor es mayor que el clamor del pecado. Por eso están en el libro de Apocalipsis, delante de la presencia de Dios. Ahí están las copas de la ira, pero ahí también están las copas de las oraciones de los justos. Y esto lo vamos a poner en práctica en esta noche. El clamor del intercesor tiene preferencia en el trono de Dios. Dios prefiere dar oído a la oración de sus hijos que al clamor que pueda producir el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el clamor del intercesor es más poderoso. ¿Cuánto dicen amén? Por eso dice Santiago que la oración eficaz del justo tiene mucho poder, más que el pecado.
Dios es capaz de cambiar un juicio, de retardarlo, incluso de anularlo por causa de un intercesor como Abraham. Y en el profeta Ezequiel Dios sigue diciendo que sigue buscando hombres que se pongan en la brecha y que clamen. Abraham es un ejemplo para nosotros de intercesión. Hermanos, el clamor de Abraham era un clamor atrevido. Se atreve a decirle a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham fue atrevido, hermano. El intercesor se atreve a irrumpir en los planes del Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque está con Él, porque tiene comunión con Él, porque tiene intimidad con Él, porque son amigos. Porque son amigos. Abraham sabía cómo orar. Fíjense, algo que me llamó mucho la atención es que Abraham en ningún momento intercede por los pecadores de Sodoma y Gomorra. Abraham en todo momento intercede por si hay algún justo en la ciudad. El clamor de Abraham no es por los pecadores. Ella es consciente que los pecadores se los va a tragar a la tierra o los va a destruir Dios. El clamor de Abraham es: si aquí hay 50 justos, ¿vas a destruir? Y se me dice: no, por 50, ni por 45, ni por 30, ni por 10, ni por 5. ¿Sabéis? El concepto de justicia de Abraham y el concepto de justicia de Dios es muy diferente. Igual que el nuestro. Nuestro concepto de justicia se limita a que Dios haga lo que yo quiero que haga. Eso es justicia. Si Dios hace algo que yo no quiero que haga: Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta enfermedad? Señor, ¿por qué tengo que tener esta crisis en mi vida? Y ya empezamos a cuestionar la justicia de Dios. ¿Sabéis? Bajo el concepto de justicia de Dios, hoy en día, los únicos justos que hay en el mundo es su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque su iglesia ha sido justificada por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Bajo el concepto de justicia de Dios, Él dice en su palabra: bueno, justo, no hay ni siquiera uno. Entonces Abraham, a la hora de orar: Señor, si hubiera 10 justos. Dios sabía que no había ni un solo justo. Y si terminó salvando a Lot y a su familia, fue simplemente por la intercesión de Abraham, por misericordia a aquel que le había dado las promesas. Hermanos, yo quiero pedir al Señor que me ayude a ser un intercesor atrevido delante de su presencia. Alguien que sepa cómo ponerme delante de Dios y sepa cómo interceder. Alguien que sepa parar un juicio porque me ponga en la brecha delante del Señor. ¿Sabéis? Cuando nos juntamos por la noche para orar, en principio lo que hacemos es eso: ponernos primero en la brecha para orar por la iglesia y luego en la brecha para orar por la visión que Dios nos ha dado en el Vallés, por los pueblos, las ciudades donde Dios nos está llamando a ir. Quizás hay mucha gente que prefiere que la iglesia sea más entretenimiento, que sea más show, que sea más administración, que sea... Pero Dios lo que nos está pidiendo no es todo eso. Lo que nos está pidiendo es que salgamos y prediquemos el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, para que todos puedan oír que Dios es verdadero, que Él es real. ¿Me siguen todavía? Claro. El quinto punto que veo en este texto, versículo del 25 al 27, que dice así la palabra de Dios: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo como impío y que sea el justo tratado como impío. Nunca acabarás. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Sabes qué me dice a mí ese texto?
Primero, que Abraham tenía la reverencia correcta para acercarse a Dios. Lo primero que entiende y que reconoce Abraham es con quién estoy hablando. El juez de toda la tierra, el Señor Todopoderoso, el Dios creador de los cielos, de la tierra, de todo el universo. Abraham es consciente de que no está hablando con un cualquiera, es consciente que está hablando con Dios mismo. Y lo segundo que yo veo es que Abraham también reconoce quién es Él. Y cuando habla delante de Dios, no habla de una manera común y corriente, como podría hablar con su hijo, con sus mujeres, con sus siervos, con aquellos que trabajaban en su casa. Él dice y reconoce, aunque soy polvo y ceniza. Así que Abraham reconoce quién es Dios y quién es Él. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día los cristianos es que para tener comunión con Dios hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte y tardó mucho. Nos hacemos un Dios un poco más pequeñito para poder llevarlo a donde queremos. Eso es lo que hacemos muchas veces, hermanos. Para tener comunión con Dios hemos hecho un Dios pequeñito más a nuestra imagen, porque el Dios Todopoderoso lo vemos a veces tan lejano, porque no pasamos tiempo con Él, que no le conocemos, no tenemos su revelación, y entonces ¿qué hacemos al final? Hacemos un Dios más chiquitito. A este lo podemos llevar en la mochila, o nos lo llevamos a cualquier culto donde vayamos, o nos lo llevamos a la playa. Ese es como el pueblo de Israel que cometió el mismo pecado. Cuando le espantó la grandeza de Dios, se hicieron un becerro de oro, al cual podían mover de un lado para otro. A veces no podemos tener comunión con Dios. Hermanos, déjenme, no se enfaden conmigo si esto les parece un poco fuerte, pero es verdad lo que nos ocurre. A veces no podemos tener esa cercanía con Dios porque nos acercamos a Él como si Él fuera el camarero del bar. Muchacho, trae una sanidad. Chico, bájame una bendición del cielo. Y pensamos que Dios obra así. Nos reímos, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos pecado delante de Dios de acercarnos irreverentemente? A veces venimos aquí a los cultos y uno viene como si fuera a la playa, con la misma actitud, a ver qué es lo que se mueve por aquí, a ver qué bendición recibo del cielo. No es consciente de que cuando empieza el culto estamos entrando en la presencia del Todopoderoso. Es cierto que el libro de Hebreos dice que por medio de la sangre de Jesús podemos entrar confiadamente delante de su trono de gracia, pero también dice la palabra de Dios que Él es fuego consumidor. Y si Moisés, después de tener ese encuentro en la zarza que ardía y no se consumía, lo más que pudo ver fueron las espaldas de Dios, y con temor y Dios cubriéndole el rostro para que no muriera, ¿cómo nosotros nos acercamos a Dios muchas veces? ¿Cómo nosotros tenemos esos altibajos, a veces ese desprecio a la presencia de Dios, ese desprecio a las autoridades que Dios pone, ese desprecio a los hermanos muchas veces, que es el cuerpo de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo? Y nos acercamos a Dios irreverentemente. Abraham reconoció que Dios es justo, que Dios es santo, que Él es soberano, que Él es Señor, pero también reconoció que Él era polvo y ceniza. ¿Sabéis? Cuando yo voy delante de la presencia de Dios, no que me guste autoflagelarme o humillarme, por así decirlo, pero siempre quiero ir a la presencia de Dios con el cuidado de reconocer que me estoy acercando al Dios Todopoderoso, al que es santo, santo, santo. Y la Iglesia necesitamos recuperar esa reverencia. Y por último, así no llego a la hora y cuarto, en el versículo 33, uno de estos versículos que pasan desapercibidos, pero que a mí me llama mucho la atención. Dice así: y Jehová se fue, luego que acabó de hablar
a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Me llamó tanto la atención esto. Abraham sabía cuando se acababa la historia. Nosotros necesitamos entender que hay un tiempo para orar, para clamar, para interceder, para humillarnos en la presencia de Dios. Pero hay un momento también para volver a nuestro lugar y dejar que Dios obre como Él quiere obrar. ¿Sabéis? A veces se nos ha enseñado tanto que la oración mueve el brazo de Dios, que pensamos que Dios es como ese papaíto al cual el niño le forma un espectáculo en mitad de la calle, le llora, le patalea, le grita porque sabe que el padre va a mirar a todos lados y al final va a volver a montar al niño en la atracción o le va a comprar el juguetito que él quiere. ¿Sabes una cosa? Yo sé que hay momentos donde Dios dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Hay momentos donde Dios te dice, clama a mí y yo te responderé. Pero hay momentos donde Dios dice, he dicho esto y esto es lo que hay porque yo soy el soberano. Y mi palabra nada ni nadie la puede cambiar ni cuestionar. O lo aceptas o lo aceptas. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y muchas veces queremos ser ese niño caprichoso. Papá, por favor, dame esto, y le dices, no, me importa un bledo cuánto me llores, patalee, no me vas a mover ni un centímetro. Porque Dios no es manipulable, hermanos. Y Abraham, después de haber clamado, intercedido, llegó un momento cuando Dios dijo, chao, colega, tengo que hacer lo que tengo que hacer y tú tienes que aprender a volver al lugar. Y nosotros cuando vamos a la presencia de Dios debemos reconocer quién es, debemos reconocer quiénes somos, pero necesitamos saber cuándo termina la historia. Me gustaría invitarte que te pongas en pie, porque esa historia está llegando a su fin. César, si me acompaña, por favor. Sabéis que como dije antes, durante esta semana, estas varias semanas hemos estado estudiando acerca de la vida de Abraham. Abraham como el padre de la fe, nuestro ejemplo, amigo de Dios. Estuvimos viendo a Abraham como el hacedor de altares, Abraham el adorador. Creo que el estudio que más yo he disfrutado de los 4 que hemos hablado de Abraham, este fue el que más me motivó. Abraham como adorador. A donde iba construía un altar y adoraba al Señor. Más tarde pudimos ver a Abraham como el tomador de decisiones. Siempre trato de buscar a Dios en las decisiones que tengo que tomar. Creo que una de las cosas más importantes que tú y yo debemos aprender en nuestra vida cristiana es a tomar decisiones correctas, dejándonos guiar por Él, dejándonos encaminar. Y hoy hemos visto también ese papel tan importante que tuvo Abraham como intercesor, de saber ponerse en la brecha, de no dejar pasar la oportunidad para estar cerca de la presencia de Dios, de clamar por los justos que había en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. La vida de oración y adoración de Abraham, hermanos, es todo un ejemplo para nosotros y que nosotros haríamos bien en poder imitar. Quizás en el Antiguo Testamento las figuras más representativas de intercesión las vemos con Moisés, con Abraham, las vemos con el profeta Daniel, las vemos con Jeremías, con Ezequiel, hombres que pasaron grandes etapas de sus vidas como intercesores, poniéndose en la brecha para que Dios retardara su juicio. Para que Dios retardara su juicio. Pocos son los que saben, hermanos, acercarse a Dios con la reverencia de vida. Pocos son los que saben tocar el corazón de Dios. Y créeme que nosotros necesitamos pedirle a Dios, Señor, enséñame a tocar tu corazón.
Enséñame a interceder conforme a tu voluntad. Guíame. ¿Te imaginas que Dios decida destruir este país y nos lo diga a nosotros, y de pronto Él ponga un ejército de ángeles alrededor de la iglesia y nos digan: no salgan de aquí, no se vayan a ningún sitio, quédense aquí, mis ángeles le van a guardar para que nada les acontezca? ¿Te imaginas esa escena? Y que nosotros, si fuéramos hombres naturales, posiblemente diríamos al grupo de alabanza que suba aquí, música marchosa, vamos a alabar al Señor porque Él nos ha librado del juicio. Pero un hombre como Abraham, un hombre como Moisés, un hombre como Jeremías, como Daniel, no celebraría ninguna fiesta. Se pondría sobre sus rodillas y empezaría a clamar a Dios: Dios, ten misericordia de este país. Dios, ten misericordia de las vidas que van a morir sin conocerte a ti. Posiblemente Abraham diría: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, por favor, escucha nuestra oración. No permitas que ningún justo muera en este oasis. A veces podemos ser tan egoístas que lo único que queremos sería celebrar y festejar, mientras todo de alrededor quedaría completamente destruido. En este día no me gustaría que termináramos sin invitar a la iglesia por un momento a invitar a orar. Yo esto no lo puedo hacer porque yo no puedo forzar a nadie a que pase al frente y se ponga sobre sus rodillas delante del altar de Dios. Pero si tú entiendes que Dios te está llamando a esto, yo me gustaría que pudiéramos tomar todos un tiempo juntos para interceder por el Vallés, para interceder por los 43 municipios donde Dios nos ha puesto. A mí me gustaría que en esta noche el clamor de su iglesia fuera mayor que el clamor del pecado que se está haciendo aquí en estas fiestas, donde hay tanto alcohol, tantas drogas y tantas más cosas que se están haciendo. Me gustaría que la oración de la iglesia en esta tarde retardara el juicio para que Dios pudiera seguir añadiendo a su pueblo, a su iglesia, más personas salvas. Así que si tú te quieres unir conmigo, yo simplemente quiero interceder en esta noche. Señor, ten misericordia de este país.